Hola mis queridos playeros, bienvenidos una semana más a Vamos a la playa. Esta semana les traigo la historia de un objeto que ya es tan común entre nosotros que no le prestamos tanta atención en sí, pero no podríamos vivir sin él. Y es que un día de esta semana, al mirarme al espejo, recordé la famosa frase de la malvada madrastra de Blancanieves. Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? Claro que ya todos sabemos la respuesta y el futuro de la pobre Blancanieves. Pero me vino a la mente la pregunta inversa. Espejito, espejito, ¿quién eres y de dónde vienes? ¿Y ustedes, mis queridos playeros, conocen la historia y los orígenes del espejo? Yo solo sé que ha recorrido un largo camino, que está lleno de leyendas, mitos, supersticiones, magia y extraños rituales. Así que, como siempre, después de estas preguntas trascendentales o totalmente banales que me vienen a la mente, me puse a investigar para saber más de este particular y encantador objeto. Acompáñenme para descubrir juntos sus orígenes y andanzas a través de la historia junto a la humanidad. Resulta que estos espejos donde nos miramos cada mañana y los mismos que nos dicen cómo nos vemos, tienen mucho para contarnos sobre ellos. Su historia se remonta al principio de los tiempos, cuando algún pozo de aguas quietas reflejó el rostro sorprendido de aquel que al asomarse se descubrió por primera vez. O fue quizás, como nos lo cuenta la mitología griega, que fue Narciso, al ver su hermoso rostro reflejado en el estanque, que se enamoró de la imagen, y al querer tocar y besar el bello rostro, éste desapareció. Lo intentó una y otra vez, pero frustrado al no poder alcanzar el amor deseado, y sin comprender que se estaba contemplando a sí mismo, su vanidad acabaría con su vida, por esa obsesión de verse como un ser único, increíblemente bello e irrepetible. Pero el gusto de conocernos, observarnos, admirarnos y embellecernos creció con el tiempo, y allá por el 6000 a.C., en la actual Turquía, los espejos se hacían de piedras volcánicas. Parece que esto de los espejos tenía futuro, y en el 4000 antes de Cristo, en Mesopotamia, se hicieron de cobre pulido y bronce. Ya vemos que incorporaron metales en su fabricación. Y justamente por esto, para los antiguos egipcios, los espejos eran objetos de gran valor. Los fabricaban de metales pulidos con mangos de madera y, por supuesto, estaban asociados con la belleza y los cuidados estéticos. Pero también tenían una profunda conexión con las deidades, con un mundo metafísico y difícil de comprender, rituales de magia, adivinación y protección contra los malos espíritus. Era un objeto indispensable en funerales y, sin lugar a dudas, acompañaría al difunto hasta su última morada. Los egipcios no fueron los únicos que los admiraban, pues en Grecia los espejos eran considerados incluso objetos mágicos con propiedades curativas, capaces de abrir portales a otras dimensiones. Y se cuenta que las brujas de Tesalia escribían con sangre en sus espejos mágicos las respuestas de las deidades a las que consultaban. Se dice que fueron ellas las que enseñaron a Pitágoras a sujetar un espejo en dirección a la luna para poder acceder al mundo de la adivinación. Aunque esto Pitágoras no lo dejó escrito en sus apuntes. La relación entre la luna y los espejos es tan fuerte que en China se creía que estos atrapaban la energía lunar y que ella era capaz de mostrar en los espejos las cualidades y virtudes de las personas que reflejaban. Se decía que allí estaba el reflejo de su alma. Quizás por eso los vampiros no se reflejan en los espejos,
porque ellos no tienen esta esencia, no tienen alma. En la antigua Roma, un bello espejo bien ornamentado era considerado una posesión de gran valor. Eran muy costosos y estaban fabricados con materiales exquisitos. Para una romana, era un buen compañero que le recordaba, al verse reflejada en él, que debía ofrecer una buena imagen a los demás. Según Ovidio, en su obra El arte de amar, dice: si una mujer le gusta su propia imagen, se sentirá una diosa. Y sinceramente, le encuentro mucha verdad a sus palabras. ¿No les pasa también que cuando se ven lindos en el espejo, automáticamente se sienten mejor y les sube la autoestima? Pero en aquel entonces el espejo se usó tanto en la autocontemplación que las personas se volvieron bastante vanidosas como Narciso. Entonces Séneca, el célebre filósofo, sugirió un uso diferente del espejo. Aconsejaba usar el espejo para el autoconocimiento, para reflexionar sobre el paso del tiempo y cultivar el ser para poder enfrentar lo que nos devuelven los espejos cuando nuestro rostro ya no es el mismo, cuando nuestro cabello se vuelve ceniciento y nuestra mirada ya no brilla como en aquellos años mozos. Los cristianos, a fines del Imperio Romano, opinaban que los espejos habían otorgado demasiada importancia a la apariencia física, olvidando el espíritu, y esto, claramente, se oponía al ideal de las buenas prácticas de los creyentes. El espejo evolucionó en la Edad Moderna gracias al químico alemán Andreas von Wesseling, quien en 1507 creó un espejo de vidrio plateado, permitiendo que la luz se reflejase con mayor intensidad. Más tarde, en 1835, el químico Justus von Liebig desarrolló una técnica aplicando una delgada capa de plata a uno de los lados del panel de vidrio. Esta técnica mejorada permitió la producción masiva de espejos, haciéndolos asequibles a todos los bolsillos. Y al hacer referencia a la Edad Moderna, que sabemos comienza con el descubrimiento de América, quiero contarles que cuando los españoles llegan a estas increíbles tierras, los aztecas poseían espejos que representaban el poder, la sabiduría y el conocimiento. Estos enigmáticos espejos estaban hechos de obsidiana, una roca ígnea producto de las erupciones volcánicas. Como ven, prácticamente iguales a los que hacían en Turquía. Con esta dura piedra, pero fácil de quebrar y moldear, fabricaban también armas, puntas de flecha, cuchillos y otras herramientas. Los reyes aztecas tenían un espejo de doble cara, hechos de obsidiana. Por un lado, el rey podía observar el comportamiento de sus súbditos y por el otro, ellos veían su propio reflejo en el espejo del monarca. Sería la versión antigua de los espejos que vemos en las películas, en las estaciones de policía cuando interrogan a un supuesto asesino o ladrón. Pero los aztecas también utilizaban estos espejos para conocer el pasado, el presente y el futuro de los hombres. De estos espejos aztecas se sabe que en la actualidad hay 16 repartidos en diferentes museos y uno de estos se encuentra en una sala del British Museum. Está algo olvidado y sin provocar la atención de los visitantes, pero allí está. Llegó de las tierras aztecas a Inglaterra alrededor del 1527. Lo trajo el doctor John Dee. Él era uno de los consejeros de la reina Isabel I de Inglaterra. Dee era alquimista, filósofo, matemático, astrónomo, astrólogo y dedicado a las ciencias ocultas. Usaba este espejo para invocar espíritus. Decía que con él podía comunicarse con el mundo de los ángeles y así predecir el futuro. El espejo fue subastado varias veces antes de que lo adquiriera el British Museum, en 1966.
En el estuche del espejo se lee la piedra negra con la que el Dr. Dee solía llamar a los espíritus. Bueno, mis queridos playeros, hemos preguntado a nuestro espejito quién era, y realmente a mí me ha sorprendido todo el trabajo que ha tenido en su larga existencia, devolviéndonos una imagen, conectándonos con otros mundos, observando nuestro yo y planteándonos el futuro al contemplar nuestro ser. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este paseo a través de la historia. Recuerden que para acceder a la transcripción de este episodio, ejercicios y vocabulario, pueden hacerse mecenas en mi canal de Patreon a través de nuestra web www.espanolvamosalaplaya.com en el apartado de podcast, o descargar el material individual de los episodios específicos que quieran en el apartado de tienda. Les dejo todos los links en la descripción. Nosotros nos escuchamos la próxima semana con otra entrevista que les revelará un mundo desconocido para muchos. Yo, como siempre, les deseo una buena semana y aprovecho para mandarles un abrazo y adiós.